Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu El comentario. Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Y decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían comprenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Bien, hermanos. En la primera carta, en la primera lectura, en la carta a los Hebreos, el apóstol le recuerda a, a sus discípulos lo que sucedía en los primeros tiempos de la iglesia. Cómo, movidos por la fe, creyendo en la predicación de los apóstoles, se convertían las personas y se dejaban llevar por la fuerza del Espíritu Santo sin temor ninguno, incluso en los tiempos de la persecución. Es más, felices de ser perseguidos, de ser llevados a la muerte, porque sabían que lo que iban a recibir era infinitamente superior a lo que estaban dejando. Hoy, a nosotros, por no haber recibido esa instrucción, esa catequesis primitiva, la catequesis que Jesús le dijo a sus discípulos y que se las confirmó una vez resucitado y que fue sellada en el corazón de ellos por el Espíritu Santo, hasta el punto que hizo que Pedro, que en vida de Jesús lo negó, fuese capaz de dar su vida una vez que Jesús ya no estaba con ellos. Hasta ese punto era la certeza que tenían de la fe. Nosotros no hemos recibido esa instrucción. Nosotros hemos recibido una tradición de esfuerzo, de blanda. El Espíritu Santo no actúa prepotentemente, como el demonio que se nos mete y hacemos brutalidades, tentados por esos diablillos que tenemos nosotros dentro. El Espíritu Santo no. Al Espíritu Santo, como un caballero, espera que le abras. Como dice el cantar de los cantares: abre, hermana mía, hermosa mía, abre, ¿no? Que estoy a la puerta y llamo. Y el Señor está esperando, el Espíritu está esperando que le abramos nuestro corazón para que Él pueda libremente moverse dentro de esta tierra que somos nosotros y la vaya fecundando, la vaya haciendo fértil, así como la parábola de este sembrador que está hablando el Señor. Es importante que nosotros tomemos conciencia de quiénes somos, qué hemos recibido y para qué.
Y como dice en el Evangelio, en las parábolas, ¿no? Esta palabra que nosotros recibimos a diario en la Eucaristía o cada domingo, los que no están acostumbrados a la Eucaristía diaria, esta palabra que meditamos diariamente, si tomáramos la Biblia todos los días, esta palabra va trabajando en nosotros misteriosamente, como esta semilla que el hombre planta y basta con que la riegue y nada más, y la semilla va creciendo de día y de noche misteriosamente hasta que aparecen las primeras hojitas, va creciendo y si es trigo se transforma en una espiga y esa espiga de golpe se empieza a hinchar y al final está llena de unos granos de trigo que a su vez ellos, si se plantan, dan más plantas. Como de una pequeña semilla puede salir un sembradío total. Pues eso es la palabra y esa es la gracia del Espíritu que hemos recibido nosotros. Y si nosotros nos dedicamos en este tiempo de pandemia, de encierro, de cuarentenas o libertades condicionales a medias, si nos dedicamos, en vez de estar despotricando o estar angustiados en la casa, si nos dedicamos a leer las Escrituras poco a poco y a meditarlas, partir lentamente, partir por los Evangelios, ¿no? Pero después esos evangelios, si tenemos una buena Biblia, como la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que usamos los curas, ¿no? Y que se puede comprar en cualquier parte, no es privativa de los curas. Si tenemos una buena Biblia, no la latinoamericana, que eso es una traducción pésima, más bien cargada políticamente hacia las izquierdas que otra cosa. Si tenemos, lástima que la Iglesia Católica, por lo menos acá en Chile, la promueve mucho. Es un desastre de traducción, porque es una traducción absolutamente humanista y centrada en la billetera. Hay una lucha de clases ahí típica de los marxistas, ¿no? Yo soy absolutamente enemigo de esa traducción. La traducción que vale es la traducción que está hecha conforme a las Escrituras y con el lenguaje apropiado según las Escrituras. La palabra de la Biblia, la palabra que está en la Biblia, no es una palabra escrita en el lenguaje común que se hablaba en el imperio cuando eran los escritos griegos o los escritos antiguos de los judíos. No están escritos en el hebreo común, cotidiano, sino que es un lenguaje inspirado por Dios, por lo tanto está escrito de una forma diferente, como por ejemplo podríamos decir un poema, ¿no? El poema no es un lenguaje habitual, es un lenguaje figurado, que da imágenes, que da formas, el lenguaje se usa, qué sé yo, si uno dice qué bonita está la luna, eso es lo común. El poeta dirá, oh, cuán bella la luna es, qué sé yo, cosas así, ¿no? Bueno, pues bien, este lenguaje de la Biblia es un lenguaje inspirado que incluso usa términos que no son comunes del lenguaje cotidiano, pero que nos permiten tener una lectura, una palabra que es atemporal, es una palabra que es actual en todo tiempo. Y esa es la maravilla de la palabra de Dios, que te sirve para ti tanto como le sirvió a San Juan, a San Marcos, a Mateo, que escribieron para sus discípulos. A San Pablo, que escribió para sus discípulos inspirados por Dios. Y es una palabra que hoy la escuchamos y es completamente actual. Pues bien, la mejor traducción que existe es la de la Biblia de Jerusalén. Una escuela en Jerusalén que fue llevada en principio por un grupo de franceses y otros lingüistas de distintas nacionalidades y absolutamente conocedores del hebreo, del arameo antiguo, del koiné, que era el griego primitivo, del griego tradicional, clásico, etc. Y fue traducida, ¿no?, al francés. Y del francés se tradujo al español buscando
las palabras exactas que más dieran el sentido de la escritura original. Por eso es una palabra que a veces es difícil de leer, pero es una palabra que nos va llevando lentamente a un conocimiento profundo de Dios y además va actuando en nuestro interior sin que nos demos cuenta y nos va transformando. Porque la palabra de Dios es el mismísimo Dios en nosotros. Por eso es tan importante la palabra y se dará lo que dice acá. Nosotros somos como ese grano de mostaza, ¿no? La palabra entra en nosotros y es algo así como a veces ni siquiera lo entendemos mucho, pero va trabajando en nosotros hasta que llega un momento en que nosotros mismos podemos ser ese árbol donde anidan todos los pájaros, vale decir, ser personas que tengamos una palabra de vida para aquellos que están sufriendo, que viven desconcertados, que no saben qué pasa y que muchas veces ni siquiera tienen esperanza. Esa es nuestra misión. Hablar al mundo, mostrarle al mundo, con nuestra confianza en Él, con nuestra vida, mostrarle al mundo que Dios existe, que Dios nos ama, que Dios no nos ha abandonado y que si estamos viviendo esto es para nuestro bien, porque aunque sea una confabulación mundial, ni un ser humano, ni una criatura como el demonio es más poderosa que Dios. Ninguna. Lo que significa que más temprano que tarde, Dios actuará, porque todo esto está pasando para nuestro bien, para el bien de todos los hombres, pero en primer lugar para nosotros que somos sus hijos, para su iglesia, para que reaccionemos, maduremos, dejemos esas ideologías que nos han estado contaminando todos estos siglos, ¿no? Y volvamos a esa fe primitiva, a esa confianza férrea de los apóstoles en Cristo resucitado, para que podamos ser luz para las naciones en estas tinieblas que se nos vienen. Reacciona, hermano. Lee las Escrituras. Reza con las Escrituras. Y deja que Dios te vaya iluminando. Y si ves que eres demasiado débil o que te cuesta entender, acércate a una iglesia donde haya un catecumenado, donde esté el neocatecumenado. Y participa en esas catequesis que son una enseñanza maravillosa que te va a permitir llegar a ser completamente libre frente a cualquier realidad de muerte en que te encuentres enfrentado. Ánimo. Necesitamos despertar para poder ser luz para las naciones y para que las naciones cuando nos vean tengan esperanza y vuelvan a creer en Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.